Hay quien prefiere el teletrabajo y quienes son felices yendo a la oficina todos los días. Otros optan por combinar un poco de ambos modelos. Es lo que ya se ha popularizado como modelo híbrido de trabajo. ¿Cuál es la mejor opción para ser más productivos y felices en el trabajo? Estamos con Alberto Gavilán, director de talento de Adecco Group, que nos va a aclarar todo esto. Soy Monse Mateos y esto es Trabajo y Más. Hola Alberto, ¿qué tal estás? Pues nada, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Alberto ha desarrollado toda su carrera en el ámbito de recursos humanos, selección y gestión de personas y lleva más de 2 décadas en el grupo Adecco. Desde 2021 es el director de talento de Adecco Group. Hablamos de la semana laboral de 4 días, flexibilidad laboral, teletrabajo, modelo híbrido y en estas fechas la jornada intensiva de verano, por la que muchos apuestan su permanencia más allá de la época estival. ¿Qué principio real conecta un modelo de trabajo con un aumento de la productividad, Alberto? Pues mira, Monse, yo lo que diría es que no está tan vinculado o no solo está vinculado a los 4 días, al horario, al modelo híbrido o teletrabajo. La productividad normalmente está ceñida a un buen diseño organizativo, a una capacidad para tomar decisiones o cierta autonomía de los empleados, a un foco en la productividad y, por último, a dar la responsabilidad a las personas. Entonces, el formato en sí es algo que yo diría que es importante, pero que no es definitivo a la hora de mejorar la productividad de los empleados. Sí, que también muchas veces depende de un correcto dimensionamiento de la plantilla y todo Exacto. Lo que rodea el entorno laboral, ¿no? A las herramientas, a la carga de trabajo, a cómo se haya diseñado tu puesto, porque además recordemos una cosa, yo creo que en España, pues no sé, 98% de las empresas son pymes o micropymes, empresas de servicios. Estamos hablando de que hay 100 millones de turistas al año y toda esta gente necesita un servicio que muchas veces no tiene más remedio que ser presencial. Entonces, por eso digo que la productividad irá vinculada a esos otros factores y luego habrá que ver qué modelo encaja con esos factores, si el teletrabajo, si el modelo híbrido o si la jornada laboral de 4 días, pero hay que hacer previamente todo un estudio para saber si esa productividad va a mejorar o se va a mantener con esos modelos. Sí, porque muchas veces nos olvidamos, y es un dato que nosotros hemos manejado en varias ocasiones, que el 85% de la población activa de este país no puede desarrollar su trabajo en remoto, o sea que no valen todos estos modelos que hemos apuntado. Alberto, ¿qué 3 factores debe tener en cuenta una organización en el diseño e implementación de un modelo de trabajo? Yo creo que el primero tiene que ser tu actividad. Tu actividad permite dar un servicio en remoto o dar un servicio asíncrono que se puede dar en cualquier momento, que se puede hacer en remoto o se puede dejar hecho porque no necesitas hacerlo presencialmente. Esto es lo primero. Lo segundo tiene que ver con el modelo organizativo que decíamos antes. ¿Cuántas personas necesito y cómo son esas personas para poder dar ese servicio? Y tercero, definir cuál es la mejor modalidad para poderlo hacer. Esos estudios previos son muy importantes, Monse. O sea, tú lo has dicho antes, el 85% no puede, pero de los que quedan que pueden, un cambio de modelo de este tipo, de pasar de un modelo presencial a un modelo híbrido, no es solo dar a la gente un portátil y mandarla para casa a que trabaje la mitad del tiempo en su casa. Requiere de analizar bien qué actividades se pueden hacer desde casa, cuáles se pueden hacer en presencial, las que se pueden hacer desde casa, cómo se van a coordinar, cómo se van a organizar, cómo se va a medir también la productividad. Por lo tanto, yo creo que esos son esos 3-4 factores que tienen que tener en cuenta antes de poner en marcha un modelo de este tipo o de cambiar el modelo que ya tienen. Sí que es verdad que durante esta época del año hay muchas organizaciones que optan por una jornada intensiva, que luego cuando llega el mes de septiembre u octubre, ya depende, desaparece y se vuelve a la jornada partida. ¿Crees que es posible sostener en el tiempo una jornada intensiva? Pues va a depender de la actividad. O sea, yo entiendo que cada vez hay, puedo decir, más empresas que quizá en periodo estival, entre el 15 de junio, 15 de septiembre, pues tienen esa jornada intensiva, pues porque saben o piensan que no están perdiendo ventas o facturación porque por la tarde sus clientes en este periodo no van. Pero si en septiembre van,
¿Cómo van a mantener esa jornada? Yo creo que es de sentido común, ¿no? Hay empresas que se lo plantean, pero saben que tienen un flujo de trabajo por la tarde, incluso en época estival, que no les permite afrontar ese tipo de Sí, que jornadas. no la hace sostenible. Exacto. Más Entonces, allá del verano. Claro, por poner un ejemplo. Pues no sé, pues muy típico, pues quizá la banca, ¿no? Oye, pues la banca, pues resulta que sus oficinas ya prácticamente en todo el año no tienen esto, aunque cada vez abren algunos días más por la tarde, etcétera, pues tienen ese horario típicamente de verano hasta las 3, pues que probablemente en verano no tengan afluencia a sus oficinas o no tengan tránsito de personas que necesitan ser atendidos en presencial. Pero probablemente a partir de septiembre pues la cosa cambia. Entonces, claro, tú no puedes mantener esto si no vas a dar un servicio a tu cliente o si necesitas tener abierto porque forma parte de tu actividad y de cómo entregas el servicio a tus clientes. Entonces, dependerá de cada actividad. Curioso esto de la banca, porque ahora sí que es verdad que algunas entidades están volviendo a abrir Total. oficinas. Oye, ¿cuál es el error más común que cometen las empresas a la hora de implementar un modelo de trabajo que puede sabotear esa productividad que pretenden? Hay dos. El primero es copiar otro. Y como la empresa de al lado, como está de moda, pues resulta que me lo piden, pues voy a pasar a un modelo híbrido. Esto es un error. O sea, la decisión de cuál es el modelo organizativo tiene que venir precedido de un análisis muy a fondo. El diagnóstico que has mencionado antes. Mira, Monse, antes del 2020, cuando el teletrabajo era residual en España, yo me acuerdo que cualquier empresa que quería implementar un modelo así, hacía un estudio. Hacía un estudio de cada posición de su compañía, veía cuál de ellas podían teletrabajar y cuál no. Y además de eso, pues decidía cómo iba a medir la productividad del trabajo de las personas que iban a estar total o parcialmente teletrabajando. Después llega la pandemia y el teletrabajo, pues por mera adaptabilidad a lo que está pasando en ese momento, pues se extiende, pero se extiende sin ese análisis previo. Y crea esa falsa ilusión de que cualquiera puede teletrabajar porque se ha hecho durante pandemia. Yo creo que los estándares que tenemos todos en pandemia pues son de, pues vamos a comprender lo que está pasando, somos sensibles a lo que todo el mundo está sufriendo y probablemente nuestros estándares, incluso como clientes, son distintos, que ahora no permitiríamos. Y creo que esa ilusión que se crea en ese momento llega hasta ahora. Pero yo recomiendo que cualquier empresa que quiera, primero, no copie y segundo, que haga este análisis previo pormenorizado de qué se puede hacer y qué no. Porque es la base de mantener o de mejorar esa productividad que decías tú. O sea, yo creo que cualquier medida de estas, desde luego, que tiene un componente de conciliación, de mejorar la vida de las personas, de hacer que las personas tengan más tiempo disponible. En el caso del teletrabajo, claramente, pues evitar desplazamientos. En el caso de la jornada de 4 días, tener un día más libre a la semana. Pero si eso no va acompañado de una mejora de la productividad, no tiene... no es sostenible en el tiempo, ¿no? Sí, no convertir un momento excepcional en una rutina si eso no encaja realmente en lo que tú estás haciendo. Sí. ¿No? Hablamos de herramientas, de horarios, diferentes modelos. ¿Qué papel juegan la confianza y la cultura en esta ecuación? ¿Cómo se construye y se mantiene una cultura de equipo cuando las personas no comparten el mismo espacio de trabajo? Porque este es el gran desafío, ¿no? Total. Pues mira, cuando todo el mundo trabaja en la misma oficina, en el mismo local, la cultura se vive y no se habla. Se ve, se siente. Hay códigos surge de manera natural, ¿no? Hay códigos formales, otros informales, hay conversaciones, hay momentos, hay cosas que todo el mundo entiende porque las ve, sin hacer muy explícita ni esa cultura, ¿no? Que es muy importante, que para mí es el pegamento de todas las empresas, ¿no? Cuando vas a un modelo híbrido o remoto, necesitas explicitar la cultura. Necesitas tener rituales compartidos, necesitas la repetición, necesitas hacer consciente a la gente de cuál es la cultura. Entonces, yo creo que ese es el principal cambio entre cómo se genera una cultura en un entorno presencial
a cómo tienes que generar cultura en un entorno virtual. El esfuerzo es mayor. El esfuerzo es muchísimo mayor y los resultados son mucho más difíciles de medir y de conseguir, porque ya te digo, exige poner la voluntad de querer crear una cultura en un entorno tan difícil. Mucha repetición, muchos rituales. Sí, el gran reto es que eso surja de manera natural, igual que surge cuando todo el mundo comparte un espacio. Exacto. ¿No? Lo que pasa es que cuando todo el mundo comparte un espacio, lo normal es que surja una cultura. Deseada o no deseada, va a surgir. Pero en remoto lo que puede pasar es que haya ausencia de cultura o que no haya... O que se diluya. Lugares comunes, o que se diluya, o que cada uno desde su casa entienda una cultura muy distinta, ¿no? Y que no se compartan algunas cosas que son fundamentales para la compañía, para la productividad. Entonces, es muy difícil, o también un poco ingenuo, Monse, pensar que yo no hago nada y la cultura se va a generar sola en un entorno virtual. Bueno. Sí, el no hacer nada me parece que no parece lo más adecuado. Oye, para concluir, vamos a ver, si nuestros oyentes, ya sean jefes o empleados, tuvieran que aplicar un solo cambio mañana para aumentar su productividad, sin importar el modelo de trabajo que practican, ¿cuál sería esa acción, ese pequeño hábito para lograr el mayor impacto posible? Pues yo te hablaría de productividad personal. Sí. De lo que tiene que ver con tu propia productividad. Yo tengo un poco de manía a esto que se llama multitasking. Uh-huh. Entonces, que ha habido momentos, no sé, que ha parecido como que era una skill muy deseable por parte de los candidatos o por parte de las personas que trabajan en las compañías. Sí, el elixir de trabajar mejor. O hacer muchas cosas a la vez, puedo estar a todo. Pues yo creo que es una falacia y que todo lo contrario, resta más que suma. Entonces, mi consejo, ¿por dónde va? Pues por ser capaz de tener atención plena a lo que estás haciendo. Entonces, si solo tuviese que dar un consejo, diría que durante 90 minutos al día de tu jornada laboral apagues las notificaciones de tu móvil, del Teams, de todo aquello que te lleva por delante. No parece tan difícil, ¿no? No parece, pero tiene su cosa. Y que durante esos 90 minutos te dediques a las funciones sobre las que realmente eres más productivo y que son el core de tu trabajo. Yo creo que ese es un consejo que vale para todo el mundo. Da igual el modelo en el que estés, incluso el nivel jerárquico en el que estés. Porque estos ladrones de productividad que son las notificaciones constantes, el pensar o el mostrarte disponible en todo momento para todo el mundo y que tienes la obligación de contestar, creo que nos resta muchísimo. Nos resta concentración, nos resta capacidad, nos resta todo lo que necesitamos para ser realmente brillantes en nuestro trabajo. Y es que creo que esto de la atención plena cada día es más escaso por parte de todos los profesionales y que buscar esos espacios va a hacer que mejore nuestra productividad y que solo depende de nosotros. Yo me apunto eso de los 90 minutos. Voy a quitar las notificaciones, evitar consultar Instagram y todo ese tipo de cosas que nos despistan. Hombre, este verano también es una buena ocasión para empezar a entrenarlo. Totalmente. Es decir, si aguantas 90 minutos disfrutando de tus vacaciones sin hacer fotos, sin mirar Instagram, sin echar un vistazo, por supuesto, al correo electrónico del trabajo, yo creo que ya has conseguido el principio, ¿no? Total. Yo además, si es que en este periodo de verano que te vas de vacaciones, al final, caes tú también en la tentación, ¿no? Pero te pasa igual en el trabajo, de estar más pendiente del móvil de lo que de verdad está pasando. Yo creo que en el trabajo nos pasa un poco esto, o sea, somos esclavos de la tecnología que tiene que ser una herramienta que nos ayude a ser más productivo, a mejorar ahí un poco más rápido, pero a veces nos controla por estas cosas, ¿no? Yo no sé cuántas notificaciones puedes recibir en un día, pero es imposible concentrarse en algo mínimamente complejo o que requiera de tus capacidades plenas si no haces ese esfuerzo en aislarte. No voy a decir aislarte porque no es aislarte, pero en concentrarte y en dedicar todo tu atención, tus 5 sentidos a hacer las cosas. Creo que un poco la skill del futuro es esta atención plena. Sí, tienes toda la razón. Y a lo largo de todos estos capítulos de Trabajo y Más, sí que es verdad que casi todos nuestros entrevistados han coincidido en ese gran reto de la atención plena. Has hablado de evitar que
nos controlen, yo creo que lo que tenemos que hacer es controlarnos y gestionarnos de manera adecuada para ser más productivos y más felices, ¿no? Que supongo que una cosa lleva a la otra. Alberto, muchas gracias por haber estado este rato con nosotros y nada, que tengas un buen verano. Igualmente. Bueno, ya vosotros, gracias por escucharnos, os esperamos en el próximo episodio. Soy Monse Mateos y esto es Trabajo y Más, un podcast editado por Tamara Vázquez y dirigido por Amparo Polo. Si os gusta este y otros episodios de Trabajo y Más, no olvidéis puntuarnos. Nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast y en expansión.com. Hasta la próxima y muchísimas gracias.